Información de último minuto. San Pedro de La Paz. Pablo Becerra. Si hay un desalojo, Pablo. Hay un desalojo, sí, que se está produciendo en este Cuéntanos minuto. qué pasó. Sí, de hecho, ya mira, estamos en estos conjuntos de departamentos que permanecían tomados desde el día viernes acá en San Pedro de La Paz. Son más de 200 departamentos de condominios que estaban destinados a familias de la Fundación Price, en este caso, que estaban esperando recibirlos y que fueron tomados el día viernes. En este minuto está procediendo personal de control y orden público de Carabineros que está procediendo al desalojo en este minuto de estos departamentos, una situación que fue anunciada por la delegación presidencial de la región del Biobío. Nos están pidiendo acá un oficial, el teniente Sandoval, que nos pongamos a resguardo porque de hecho fue atacado uno de los equipos de que estábamos cubriendo esta situación, el equipo de los colegas de TVN, en este caso fue atacado por personas que estaban realizando barricadas en el exterior de estos condominios ante el inminente desalojo de estos departamentos. Mira, son familias que en un momento se excusaron para realizar este desalojo, en que acá estos departamentos permanecían abandonados, que las obras estaban paralizadas y que había gente que estaba realizando robos de la infraestructura. Esa fue su excusa. Pero en repetidas ocasiones los dueños de estos departamentos, la gente para quien está destinado este conjunto habitacional, señaló que ellos lo que esperaban era que se procediera a entregarles una solución, porque ellos no podían seguir en esta situación donde se estaban literalmente desmantelando también estas unidades, estos departamentos acá en San Pedro de La Paz. Pablo. Y finalmente, a primera hora de esta mañana, procedió un fuerte contingente de carabineros a realizar este desalojo. Pablo, estamos hablando de 208 departamentos de este complejo, entonces podríamos calcular que si hablamos por departamento, unas 4 personas, más de 1000 personas deberían ser ya desalojadas, con una situación que se viene hace bastante tiempo, porque las personas para quienes están destinadas estas viviendas Serviu no han podido acceder a ellas precisamente porque están tomados. Eso es lo complejo. No, el problema viene de antes. Exactamente, oye, y de hecho hubo que traer carabineros hasta de otras regiones para poder reforzar el dispositivo que iba a participar de este desalojo que se está llevando a cabo. Es un operativo enorme que se está realizando porque este conjunto habitacional incluye 13 torres y estaban todos los departamentos tomados. Entonces hay niños al interior, de hecho, de estos edificios, hay familias también que, independiente de la precisión que uno pueda realizar de todo lo que está ocurriendo, claro, también obviamente hay que tener cuidado con todo eso. Por eso se tuvo que planificar minuciosamente este operativo. Hasta ahora no tenemos un reporte oficial de detenidos y tampoco sabemos de personas lesionadas en el operativo, porque sí tenemos un colega que está lesionado y que le pegaron unos palos de hecho y rompieron el vehículo de nuestros colegas que estaban cubriendo esta situación. Sí, Pablo, la pregunta es, con la cantidad de contingente que uno ve de personal de control de orden público y por supuesto con el cuidado que se está tratando todo esto, me imagino que ha habido resistencia por parte de los ocupantes, ¿o no? Claro, es que de hecho por eso es que se mueve tanto esta situación, porque habían barricadas en la mañana, porque de alguna forma se sabía ya que se iba a realizar el operativo durante esta mañana. De hecho se había anunciado harto que iba a ocurrir esta situación, las autoridades habían confirmado que se había pedido el desalojo ya, que se había autorizado. Entonces la gente en la mañana tenía instaladas barricadas, tenía cerrados los accesos, hubo algún enfrentamiento al comienzo del operativo que está realizando Carabineros, pero hay una gran cantidad de contingente policial. Entonces ya Carabineros hizo ingreso hasta el conjunto habitacional, rompieron los candados, las cadenas con que tenían cerrado el acceso a estos edificios. También entendemos, porque nos dejaron a alguna distancia, de hecho nos pidieron que nos pusiéramos a resguardo. Habían unas barricadas, de hecho, en algunas entradas, sí, que entiendo que esas también las sacaron, utilizando los carros blindados incluso que tienen. Pablo, son 13 torres, nos comentabas. ¿Y cuántas familias se tomaron el lugar? Más o menos. Mira, no puedo darte una cifra exacta porque esto es una situación completamente irregular, pero por lo menos cuando nosotros reporteamos esta situación, en un principio de la toma, veíamos que estaban todos los departamentos tomados. Entonces el cálculo de Priscila es el mismo que realizamos nosotros. O sea, por lo menos unas 1000, más de 1000 personas, familias completas que se vinieron a instalar acá. Y el problema es que también, después que ellos se instalaron argumentando que se estaban registrando robos acá,
la gente que debía recibir estos departamentos, que los estaba esperando, también comenzó a denunciar que había daños, que estaban llevándose los calefón, que estaban sacando cosas, que estaban rompiendo ventanas. Claro. Entonces ellos estaban muy preocupados porque pensaban que en algún minuto iban a recibir acá ruinas y no sus departamentos que tanto han esperado. No, claro, y la magnitud de esta toma, mira, al menos nosotros no tenemos recuerdo de que se haya registrado algo así en Chile. Tú, Sí, Francesco, pero además no tan manejas grande, más información. Y sobre todo porque cuando hay viviendas que están a punto de entregarse, suele ocurrir que las mismas personas que son las beneficiadas con estas viviendas empiezan a custodiar los departamentos, precisamente para evitar estas tomas, pero aquí se les fue de las manos. Sí, lo que pasa es que yo entiendo que el proceso de toma, comillas, para decirlo de alguna manera, fue escalonado. Es decir, Ya. hubo un grupo de personas, 4 o 5 decenas de personas que entraron, rompieron el perímetro la noche del viernes y se tomaron algunos departamentos. Y eso llamó a muchas más personas que, insisto, no están haciendo lo que corresponde, a tomarse algunos departamentos u otros Es que a ir hace- a proteger el que se les venía. Porque lo Claro. están esperando hace más de 10 años. Hace más de 10 años son algunas familias, 5 veces fue rechazada la entrega de estos departamentos. Claro. Entonces cuando sabes que hay un grupo que se está tomando algunos, tú también partes hacia el sector. Y es efectivo que esta es una toma que, al menos algunos testigos decían, hay personas aquí que no pretenden quedarse para toda la vida, que efectivamente entraron para saquear, porque entienden la vulnerabilidad del sistema. Y es el proceso que hemos señalado en este programa muchas veces. Sí. La turba que entra y arrasa con todo. Sí, y pero aquí se acá hay apropiaron del lugar. Aquí también tiene que ver, hay que conocer más el detalle, pero tú dices que han estado esperando 10 años, la última noticia trae el testimonio de otra persona que dice que lleva 14 años esperando por este departamento y que sigue viviendo allegado. Entonces acá hay un problema, o sea, está bien, obviamente que lo que hacen ellos es horrible, no se Sí, tiene que hacer. pero es un sistema o sea, deficiente y muy burocrático. Pero es que la oportunidad está, si al final Sí, tú tienes parece, departamentos que no se entregan, que quiebran las constructoras, entonces hay que llamar de nuevo, que no hay recepción municipal, entonces las personas no le entregan nunca el departamento durante 10, 14 años. Sí, pues. Hay un tremendo drama ahí, porque finalmente, claro, y quienes son los beneficiados no son precisamente los que están al interior de estos departamentos, Pablo. Cerca de 1000 personas, entonces nosotros calculamos que podría haber por departamento, pero quizás mucho más, porque sobre todo se tuvo que reforzar el contingente con personal de otras ciudades. Pablo. Sí, no, sí, de hecho, mira, vimos un detenido recién, vimos también gente que ingresó también, no sabemos si son de los auténticos dueños, también personal de civil de Carabineros que está llevando, porque seguramente acá también hay una situación que tiene que analizar la Fiscalía. Han habido detenidos también en jornadas anteriores. Por ejemplo, el otro día se detuvo a personas cuando los mismos dueños de los departamentos denunciaron que se estaba tomando otro de las torres, y ahí se detuvo a 8 personas en un momento, pero ahora se registró este operativo masivo porque, por lo que tú bien señalabas, o sea, más de 1000 personas, que incluyen también a niños que están acá adentro, o sea, había que hacer muy minuciosamente este operativo. Les insisto, todavía no tenemos el reporte oficial, se ha limitado un poco nuestro trabajo porque hay un operativo de resguardo acá también en torno al perímetro, no nos dejan avanzar. También vivimos la situación ahí de estas agresiones más temprano, durante las barricadas que había acá temprano. Y bueno, es una situación totalmente en desarrollo y vamos Sí. a ver cuáles son las ¿Pablo? consecuencias también que tiene y cómo se va a tratar la situación de las familias que realizaron esta toma, porque ellos también tienen una demanda, ¿no? Sí, que claro. no hay que desconocer tampoco. No, absolutamente. Y me imagino por las imágenes que estamos viendo, Pablo, que se va haciendo barrido edificio por edificio. Son 13 torres de departamentos que tienen que ser desalojadas, Sí, pues, y que una vez sí. que termine este procedimiento, que es muy engorroso, es muy angustiante, no solamente para la familia, hay que considerar que hay niños y por lo tanto hay que poner atención ahí, pero después deben quedar con algún tipo de resguardo porque se los van a volver a tomar. Ahora, ¿qué otro antecedente se maneja con el artículo, por ejemplo, de las últimas noticias? Porque habla de un verdadero drama que hay detrás de esto. Claro, el artículo de las últimas noticias, primero que nada, el titular es interesante, habla de una mega toma. Lamentablemente estamos siendo testigos de que efectivamente los grupos de turbas entran a espacios y se toman lugares mucho más amplios que simplemente como lo hemos visto lamentablemente en algunos sectores de la región metropolitana, que es una casa, un sector más acotado. Aquí estamos hablando de megas tomas, por lo mismo se habla de que este es un procedimiento de altísimo riesgo. Claro. Y en eso podemos ver la cantidad de contingente policial que hay, pero tiene que ver justamente con eso, con la cantidad, los peligros, hay una proyección allí. Y por otra parte el artículo da cuenta de situaciones particulares, por ejemplo habla de Jessica Cáceres, que es una de las personas que estaba esperando su casa hace 14 años, insisto, varias veces que creyó que la casa llegaba o el departamento y no llega,
Y se entera entonces que hay un grupo de personas que se toman el lugar y que además está llevando las cosas. Claro, y que y lo va a retrasar más todavía. Absolutamente. La entrega es imposible sin ese equipamiento. Porque aparte estos son departamentos que vienen desde una política pública. Entonces, tienen que entregarse de buena forma. Sí, pero sabes que aquí hay un punto bien interesante. Si ella lleva 14 años, que finalmente es la realidad, es porque hay un sistema que es muy burocrático, muy deficiente, que lamentablemente termina al límite de las personas que terminan con esta desesperación de no tener sus viviendas. Y en esa espera es cuando ingresan estos delincuentes, porque quienes están robando es un saqueo, todos estos enseres, claro, claro. Sí, el calefón o parte de la estructura del departamento son derechamente delincuentes y saquean lo que las personas están esperando hace tiempo. Entonces, pero ¿cómo se llevan no los se va a generar artefactos de esa baño, angustia? se llevan el calefón, se llevan la grifería, se llevan todo. Y están desde el viernes pasado. Claro. O sea, llevan mucho rato ya en esto, probablemente. Ahora, No, es por lo que entiendo, entran el viernes recién pasado y es cuando comienzan a robar. Ya. Yo entiendo, insisto, esta información que se ha ido complementando. Claro, hay un grupo que rompe el perímetro y se toma una buena parte de los departamentos, ¿no? En distintas torres. Ya. Pero es un grupo más acotado, pero de todas maneras impresionante, más de 40 personas. Sí, claro. llegaron, Y esto provoca que otros grupos apliquen la misma estrategia de toma y saqueo y otras familias que están esperando, que se enteran de esta situación y se van al lugar también. Para proteger, para proteger lo que poco y nada claro. quizás que queda. Y ahí empieza un conflicto, porque estas personas también tuvieron, entiendo, durante el fin de semana conflictos entre ellos. Claro. Y yo me imagino que más conflicto que con las personas que fueron a proteger entre estos grupos que fueron a saquear probablemente, porque entiendo que no necesariamente estaban pensando en quedarse ahí demasiado tiempo más, porque evidentemente que estoy haciendo. Los iban a sacar. Claro. Y que los iban a sacar, claro. Entonces tenemos tres características distintas. Los primeros que entran, los oportunistas que ven después y además los, digamos, futuros propietarios legales, digamos, que van a proteger para que no les desmantelen sus casas. Claro. No sé hasta qué punto esos últimos tuvieron interacción con los primeros, por decirte algo. Pero sí sé que las personas fueron justamente a defender lo que todavía no se les entrega. Ahora imagínate cómo es, Pablo, esta situación, sobre todo con personas que entran, este grupo, como dice, acotado, con la intención de robar, pero finalmente se terminan quedando y como no les pasa nada, sigue entrando más gente. Yo me imagino que así empieza todo esto, pero en algún minuto se genera un conflicto entre ellos. Y me imagino que la situación se vuelve más violenta. El fin de semana tiene que haber sido medio tenso, Pablo, ¿no? Es que yo no tengo la misma impresión que ustedes están describiendo, colegas. A ver, nosotros reporteamos bien este caso y lo que ocurrió acá, y vimos las dos versiones también, de hecho. En un principio, estos departamentos estaban con las obras semi paralizadas, de hecho no se estaba avanzando en los trabajos. Ya, la gente que está realizando la toma, que está bastante, por lo que vimos, cada día que vinimos acá, está bastante unificada en cierta forma en este conflicto, digamos, como un grupo. Dicen ellos, argumentan que vinieron a tomarse los departamentos porque se estaban registrando robos acá, sobre todo de gente, por ejemplo, que está ligada al tema del tráfico de drogas. Ya. Al microtráfico. Y ellos decidieron realizar esta toma. ¿Cómo se articulan? Eso yo lo desconozco, porque para meter 1000 personas dentro de 3 edificios en tan poco tiempo, yo creo que ahí tiene que haber algún nivel de organización. Después llega la gente que son de las asociaciones Price, que son los que tienen que recibir estos departamentos, y esa gente que en cierta forma eludió aquí tener un enfrentamiento, porque es gente súper tranquila, muchos son abuelitos incluso. Entonces la gente eludió un enfrentamiento acá, como ha ocurrido en otras tomas, donde llega la gente a defender las cosas y todo eso. Entonces acá yo jamás vi un enfrentamiento entre grupos. La gente como que se mantenía a distancia, pero siempre mantenía esta demanda y esta preocupación, porque sí, lo que se veía y lo que se seguía denunciando es que dentro de la toma había personas que seguían sacando cosas, sobre todo ventanas, calefón, y que generaba daños, rayados, destrozos en las puertas, etc. Y ahí es donde se comienza a pedir el desalojo, la acción de las autoridades, porque pasó todo el fin de semana, veían ellos como seguían deteriorándose estos departamentos, y finalmente durante la jornada de ayer, de hecho, se confirmó por parte de la delegación presidencial del Biobío que se iba a proceder a este desalojo, y nosotros nos enteramos incluso, de hecho, hasta la misma gente de la toma sabía que lo iban a venir a desalojar, hasta ellos nos advirtieron ayer en la tarde.
y que el operativo era grande, que de hecho venían hasta de otras regiones carabineros para concretarlo, y es lo que ocurrió en la mañana. Los ánimos en una hora aproximadamente se fueron caldeando, salió gente, armó barricadas, incluso hubo algunas agresiones a medios de comunicación, y se produjo la llegada ya de carabineros y ya este desalojo, que todavía no sabemos cuántos detenidos hay, porque sí hemos visto detenidos, y ojalá no haya ninguna persona lesionada, porque igual fue un operativo súper grande, de hecho. Pablo, para entender, entonces, las 40 personas que ingresaron el viernes, o en torno a las 40 personas que ingresaron el viernes, serían entonces los mismos dueños que han visto cómo, o los mismos futuros, digamos, personas que están postulando para la entrega de estos departamentos, que han visto cómo durante un tiempo y ante la pasividad de la obra, digamos, que no se ha sido entregada y tampoco ha tenido avance, decidieron ingresar para resguardar, porque se estaban ya algunas personas ingresando para sacar cosas. Eso entiendo. No, yo no entiendo eso. ¿Puedo estarme equivocando? No sé, Pablo, eso es lo que ¿qué has reporteado tú? Eso es lo que te Porque tú tienes más antecedentes. Realizando la toma, que no son dueños, ni que son personas que iban a recibir estos departamentos, es que ellos vieron cómo estaban otras personas desmantelando esto, robándoselo todos los días, sacando los cierres perimetrales. Pablo, gente, sobre todo, ellos nos decían, sorry el concepto, pero consumidores de droga venían y se robaban todo. Entonces nosotros vimos esto y decidimos realizar la toma. Sí, Pablo, es que entonces lo que plantea Francesco... Estos departamentos... Sí, mira, escúchame bien, para que nos vamos entendiendo y así nos ordenamos con la historia. Porque mira, lo que plantea Francesco entonces está en lo cierto. En principio ingresa un grupo acotado de personas, estos son los delincuentes, les podemos llamar personas que llegan... No ellos, al principio, cuando empiezan a robar. Y luego las personas que ven que están robando se empiezan a tomar el resto de los departamentos. Eso es lo que estamos planteando al principio. Claro. ¿Es así? Y ellos no son dueños. No son dueños. No son dueños, claro, es lo que decía Francesco. Sí, el punto es que porque también lo decimos, finalmente aquí también el artículo de las últimas noticias e información que maneja también el Mercurio, es que efectivamente también hubo grupos que en un principio acusan testigos. Insisto, estas son personas que vieron ciertas situaciones después de la toma o después del ingreso de los primeros, ahí tenemos un titular, se curaron y se pusieron a pelear por las puertas y los calefón. Claro. Perfecto. Pero el alcalde de San Pedro de la Paz, Javier Guíñez, plantea primero que esta es una toma de máxima gravedad, efectivamente, todos lo entendemos, pero agrega que justamente en ningún caso son personas que tengan el derecho sobre esas viviendas. No han postulado, no están esperando, y él se refiere particularmente, claro, al inicio de todo este proceso. Yo creo que en el camino... Y esto es lo difícil de tener certeza. En el camino, ¿quiénes fueron? Porque si tú hablas de 1000 personas, entendamos el volumen de personas que significa eso. Es gigantesco. ¿Quiénes son esos grupos? Es una organización completa entre los 1000. Son grupos acotados que se van sumando, que se enteran. Personas que fueron a proteger también lo que se venía. En fin, yo creo que hay una mezcla de cosas aquí. Es que hay de todo, pues yo me imagino que hay de todo, Pablo. Cuando tú dices además que hay, por ejemplo, adultos mayores que también fueron a defender lo que en algún minuto también me imagino que están esperando. ¿Es así? Vemos de todo. Claro, lo concreto es que la gente que realizó la toma no es la gente que hizo el proceso para postular y recibir estos departamentos. Es gente que llegó de afuera, son externos. ¿Cómo llegaron? En la especulación ahí que se puede generar con el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Rápidamente, armar grupos, ya. Pero llegaron acá más de 1000 personas durante el fin de semana y no son los dueños o las personas que debieran recibir estos departamentos. Por eso la urgencia era en sacarlos, porque más encima, en ese proceso, y se logra ver, de hecho, que hay ventanas ahí que están con... Por ejemplo, con alguna especie de madera, ya con unas latas, se está generando este deterioro constante y los dueños de estos departamentos, la gente que tiene que recibirlos, tenían temor de recibir los despojos. Entonces estaban pidiendo que actuara en cierta forma el Estado y se protegiera lo que el mismo Estado estaba facilitando la entrega. Se estaba produciendo ahí esa situación. Y lo otro... es que ellos no querían venir a hacer esa situación de tener que enfrentarse a las personas que estaban realizando la toma, porque les insisto, es gente muy tranquila, muy fuera de todo conflicto, entonces no querían ellos tener que protagonizar acá estas especies de recuperaciones a la fuerza que hemos visto en otras partes. Claro.
Oye, solamente un dato que también lo entrega Álvaro Rojas, jefe del proyecto por la parte del Servio. Dice, tenemos imágenes que han surgido de las mismas personas que llevan adelante esta toma que verifican los daños en las obras por la mañana del sábado. Y eso se ofició a la delegación presidencial. Entonces, básicamente sí había información concreta de que no solamente habían personas dentro de las casas, digamos, de los departamentos, sino además que efectivamente se estaban realizando ya daños que hacían que el actuar policial tenía que ser urgente, o por parte de la decisión política de la delegación presidencial. El problema, en mi opinión, es que también aquí los encargados de la obra tienen que haber sabido de que su obra, después de tanto tiempo, era vulnerable, si el proceso de turba que estamos viendo en Chile es una cuestión hace rato. Entonces, hubo un déficit de protección, mira, tomado. Mira la imagen. Estamos viendo las imágenes, Pablo, de algunas puertas que dice tomado, por ejemplo, rayado con spray. Sí, pues la imagen es que... Mira eso. Sí, y otras que están definitivamente también rotas. Ahora, ¿cómo es el procedimiento que se está realizando hoy día? Porque como dices tú, si hay personas que están allí que son más tranquilas, adultos mayores, más vulnerables, también hay niños. Llegó Carabineros y empezó a conversar primero con algunos que pudiese retirarse de manera pacífica y después hacer una revisión torre por torre. No. Llegó Carabineros a hacer el operativo acá de desalojo rápidamente. Yo creo que el diálogo se registró durante los días anteriores y de hecho, para agregar también un tema, ayer cuando se sabía ya de este desalojo, comenzaron a circular imágenes que nosotros ratificamos que eran reales y que eran de ayer, de gente que estaba sacando cosas, colchones principalmente y otros elementos. Ahora va a haber que sirvió ver el diálogo previo. qué cosas eran también de los departamentos estructurales. Claro. Entonces hay que evaluar cuáles son los daños que hay ahora y lo que decían ustedes, tienen toda la razón, cómo se va a resguardar de ahora en adelante este conjunto, porque ¿qué sacan con hacer el desalojo si vamos a ver la próxima semana que de nuevo están tomados los departamentos? Claro, toda la razón. Sí, yo me imagino que también de alguna manera apurar la entrega. Tú has tenido la posibilidad de hablar con alguna autoridad porque si se desalojan, se resguarda ahí el perímetro. Hay que reconstruir primero. Se reconstruye, claro, se hacen las reparaciones que corresponden y la entrega para cuándo está previsto, si ya tenían una entrega prevista para ahora los próximos meses. Sí, yo creo que ese tema es complicado y vamos a tener que averiguarlo bien durante el día. Porque de hecho hay que retroceder hacia el origen también de esta situación, porque las obras no estaban avanzando. Yo entiendo que la empresa que las estaba ejecutando tenía problemas, entonces vamos a tener que consultarle ahí a Servio qué es lo que va a pasar con eso, pues si es que la misma empresa va a seguir con las obras, si es que se va a ampliar el plazo de entrega, cómo se van a guardar estas obras. ¿Y cuándo finalmente pero qué era lo que faltaba? ¿Por qué no las ve? Asignadas estos departamentos, ¿cuándo los van a recibir? Sí, Pablo, es que mire, quizás que tú has podido hacer el recorrido de esto. ¿Qué tanto faltaba? ¿Qué tanta obra paralizada? Porque uno ve que está terminado, o sea, si se estaban robando los cables, me imagino que ya estaban viendo los detalles. Claro, lo que pasa es que muchas veces son empresas que tienen no solamente sino varias decenas de proyectos y por distintas razones aplican la ley en términos de que están insolventes por alguna razón. Tienen quiebras u otros problemas y efectivamente paralizan sus funciones, pero en este caso paralizan ¿qué? Porque uno entiende que... Pero el Servio efectivamente, o el Estado de Chile tiene una complicación si delega la construcción a una empresa privada que tiene problemas y no se hace la entrega. Y aquí yo veo que deben ser detalles los que faltan. Sí, ¿qué viste tú en los departamentos, Pablo? Mira, se ve que los departamentos acá, mira, si es cosa de mostrar, a ver, en la imagen se nota, digamos la hizo nuestro colega, este edificio, la primera torre que se ve, está lista. Sí. Está lista. Entonces, o sea, no sé si serían detalles, temas de postventa. Es un tema burocrático. Pero también en las imágenes que ustedes estaban mostrando ahí donde salen rayados los departamentos también se ve que están bien. Entonces, era poquito parece lo que faltaba ya para la entrega. De hecho, las personas afectadas en este caso, los que debían recibir estos departamentos y hoy día no están acá en la toma, que están esperando sus novedades, nos decían que era un mes lo que más o menos les faltaba para que comenzaran a recibir. Claro, quizá un trámite nomás. Es un trámite de que el Estado de Chile a través del Servio le dice a la empresa, ok, recibimos acorde a todo lo que dijimos, el contrato, el municipio y después se empieza a entregar. Pero el problema es que se para eso porque quizás la empresa tuvo problemas. Dicho eso, tú nos comentabas recién que efectivamente en el reporteo pudiste rescatar ciertos elementos que decían que efectivamente hubo saqueo. Tenemos esas imágenes cuando son las 8:54 y pasamos a mostrárselas a ustedes. Son imágenes de personas que están retirando cosas
pueden ser personas que se habían intentado tomar ciertos departamentos y que decidieron dejarlos porque era inminente el desalojo, o derechamente personas que continúan con un traslado de elementos de la obra misma. Pero sabes que lo que dice Pablo es que el diálogo con Carabineros se llevó a cabo los días anteriores y por lo mismo también había personas que probablemente habían realizado este desalojo para evitar este enfrentamiento y evitar llegar a este punto. Pertenencias que tengan, da lo mismo, pero... Claro, porque sabía que los iban a desalojar igual. Mira, ¿este es un niño? O sea, sí, porque mira, señora, fíjate que están llevando colchones, en el fondo son familias que efectivamente se trasladaron al sector y que frente al inminente desalojo, porque como tú bien dices, Carabineros los había avisado, deciden retirar sus cosas. Sí, Pablo, yo me imagino que eso fue lo que se fue repitiendo en los días anteriores a este desalojo. Personas que estaban sacando precisamente algunos enseres, colchones de adentro de los departamentos. Aclarar un punto solamente, que yo creo que el diálogo, por lo que nosotros hemos visto consultando a las autoridades, era con las autoridades de la delegación, del Servio, no directamente creo con Carabineros. ¿Ya? Carabineros llegó solo hoy. Ayer trascendió de que hoy día iba a ser el desalojo porque incluso el desalojo era como Vox Populi, ya se sabía que iba a ser hoy día en la mañana, lo sabían los dirigentes de la misma toma, etcétera. Y yo dividiría en dos partes el tema del robo. Esto es una apreciación personal, disculpe, con toda humildad la voy a hacer. Por favor. La primera parte es cuando estos departamentos no estaban tomados y había gente robando de todo, a un saqueo acá desatado, de estructura, incluso el cierre perimetral se lo estaban llevando. Y posteriormente ya en la toma está el tema de los daños y también gente que sacó cosas. Porque, por ejemplo, esas imágenes que estoy imaginándome cuáles son, que deben ser las que están circulando de ayer, que se ve que sacan colchones. Ya, esa gente parece que lo que estaba sacando es las cosas con que se habían instalado acá. Claro. Son colchones. Pero también ahí la gente que debía recibir estos departamentos empezó a denunciar que, aparte de los colchones, se estaban llevando ventanas. ¿Cuánto cuesta una ventana termopanel? Claro. Y además de eso, califón, por ejemplo, y otros elementos estructurales. Sí, que después, ¿cómo se iban a recuperar? Esa es otra pregunta que también se tiene que responder. Pablo, pero yo creo que si intentamos darle un orden cronológico a las cosas, efectivamente tú tienes razón. En un principio probablemente lo que había era una denuncia o personas que supieron de que habían grupos que estaban saqueando, robando el lugar. Y ahí hay otros grupos que se enteran de lo vulnerable que es el perímetro y de que se puede entrar y derechamente después tomar el sector. Si eso pasa. Serían los del viernes. Nosotros que hemos reporteado, por ejemplo, lo que ocurrió en la crisis social hace algunos años cuando se saqueaban supermercados u otros lugares, efectivamente era un grupo minoritario el que partía, pero incluso por las mismas redes sociales, porque estos tipos muchas veces se graban, suben fotos, más se enteran, grupos más grandes y organizados, y van al mismo lugar a seguir saqueando. Pero el que parte es un grupo acotado. Exactamente. Ahora, Pablo... Oye, y eso pasa en todas las tomas. En todas las tomas. Porque, por ejemplo, nosotros que nos tocó reportear el año pasado, antepasado, de hecho, también una toma súper grande, también muchas casas acá en San Pedro de la Paz, era llegar y entrar, pues el cierre perimetral eran madera contrachapada, un guardia que a veces no llegaba, entonces... Y eso es común en obras y sobre todo obras que tienen problemas para seguir avanzando, donde las empresas tienen problemas de solvencia económica, tienen que paralizar, tienen que volver a llamar a licitación. Literalmente ahí es donde se tiene que ver cómo se resguarda ese tipo de obras, porque en algunos casos cuando quedan, por ejemplo, definitivamente abandonadas, pasó con muchos edificios del terremoto acá, son o tomados o se convierten en verdaderos nidos, por ejemplo, de delincuencia que para los vecinos que viven alrededor se convierten en una auténtica pesadilla. Y eso es porque no hay un cierre adecuado de los perímetros, nadie se hace cargo. Sí, lo que pasa es que hay un problema ya que, digamos, generalizado en muchas partes de nuestro país con este tipo de obras, que generalmente las empresas se declaran insolventes, o la dejan a medio camino, o los dejan como esta, y al final se terminan siendo tomados, disputas. Efectivamente no hay un cierre perimetral que resguarde ni siquiera la seguridad, que resguarde para que esto se termine, se prolonga en el tiempo la entrega o la construcción. O sea, y esto
no es primera vez que se ve. No, para esto se ve nada, hace para nada, mucho para tiempo. nada. Esto lo hemos visto y se repite mucho tiempo. La gente cuando espera también 14 años o 10 años por su vivienda, mucho Gente tiene que muere ver. esperando. Primero, la burocracia del Estado, que es brutal. Sí. Segundo, la participación de privados, que generalmente no está dando el ancho en muchas ocasiones. Hay otros que sí. No responden con los plazos. No vamos a tirar a todos en la misma bolsa. No cumplen. No se responden con los plazos, ¿cierto? Entonces, hay un problema de diseño en esta cuestión que lo hace lento y lo hace complicado desde este punto de vista también, o sea, lo hace peligroso. Y lento sobre todo. Pues tenemos un déficit de vivienda, lo hemos conversado, no me quiero tirar ya un problema política, digamos, pública nacional, pero sabemos que tenemos un problema de déficit de vivienda de 600.000 o más viviendas, ¿no es cierto?, para las familias, más el proceso de inmigración que también ha presionado el sistema de vivienda. Entonces, cuando no nos extrañemos que tengamos tomas en todo Chile, Pero claro tomas que no. de terreno, como lo que está en Lampa, lo que pasa en Antofagasta. Y personas inescrupulosas que ya conocen, hacen de esto un negocio. Pero obvio. No estamos hablando aquí de puras familias que lamentablemente por una cuestión, no sé, de búsqueda absoluta frente a la pobreza, se meten a un lugar. Aquí ellos llegan allí porque les dijeron cómo llegar, porque incluso quizás hasta les cobran para tomarse un departamento. Les cobran para tomarse un departamento. También el incentivo perverso, Francisco, porque dice, ya, yo voy a ahorrar en mi tarjeta de ahorro para tener mi vivienda y resulta que se demoran 6 años. Increíble. 10 años. Y resulta que llega un padre y me dice, no, mire, tengo un terrenito acá que yo te paga una vez esta plata y listo, problema de vivienda solucionado. Mire, vamos a tomar contacto ¿Qué con... ¿Qué va a hacer? Lo mismo. Lo dijo Iván Podusca acá. Claro Mira, que sí. vamos a tomar contacto con Javier Guíñez, él es alcalde de San Pedro de la Paz. Alcalde, Ahí muchas podemos gracias tener por más estar en detalles. contacto con nosotros para conocer más detalles de lo que está ocurriendo. ¿Y qué información es la que maneja usted, alcalde? Buenos días. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, acá en la comuna está ocurriendo una situación que, bueno, se repite en Chile y que ha sido permanentemente en los últimos tiempos esto de las tomas, ¿no? Y que causa un tema de conmoción pública, ¿no es cierto? Y Claro. y una situación que se da ahí acá, ¿no es cierto? Ocurrió justamente con un proyecto inmobiliario que sea por mucho tiempo esperado por un grupo de vecinos, vecinas, ¿no es cierto? Por mucho tiempo, un proyecto muy largo, ¿no? Y que te has dado cuenta además de 10 años, trabajado muy... ¿Y qué ha pasado con eso, alcalde? ¿Por qué no se ha Bueno, entregado? Porque esto se veía que estaban porque- listos. Sí, claro, pero tenían algunas falencias, ¿no es cierto? Las vías afuera, lo menor, en realidad hay que agilizar también esto de las tramitaciones, que no es cierto, las entregas, todo lo que significa entregas más rápidas, porque yo creo que esto va a dar cuenta de eso, digamos, Alcalde. apurar las entregas, ¿no es cierto? Y aquí no, efectivamente estaba a punto de entregarse esto, y de hecho en esos días ocurrió esto que no se imaginaba nada, ni los dueños, los futuros dueños, ni ninguna autoridad que ocurriera esto, no sé si ocurrió. Sí, lo que- alcalde. Y hay una preocupación permanente por el tema de las tomas, ¿cierto? Pero Sí, así si nosotros es, queremos así es. evitar que esto se produzca, evitemos la instancia. Porque resulta que han Bien. pasado tantos años, imagínese una persona esperando más de 14 años para que le entreguen Así su es. vivienda y resulta Así que es. cuando está todo listo y de afuera se ve listo, bonito y Sí, se trampa en un trámite burocrático finalmente, que tiene que ver con la entrega. Administrativo. Entonces, Así es. ¿cómo es posible que nos demoremos tanto y abusemos de la paciencia de las personas que, ¿para qué estamos con cosas? Muchos han muerto esperando que le entreguen su vivienda. Entonces, ¿a dónde apunta la crítica? ¿Quién no está haciendo la pega? ¿De quién es la responsabilidad de que la entrega de estos departamentos no se hayan hecho? Claro, porque aquí hay de larga data toda la tramitación, parte del inicio de toda la tramitación burocrática. Ahí efectivamente existen los derechos a la vivienda, ¿no es cierto? El Pero- derecho a poder postular. Pero el problema es que parte al tiro, todo esto de la burocracia, ¿no es cierto? En pedir papeleos de repente que no son necesarios a nuestro juicio. Y cuando va a terminar esto, el proyecto mismo, también se piden cosas que son, para mí, que pueden pedirse después, cuando ya está uno instalado, ¿no es cierto? Incluso las escrituras pueden hacerse después. Hasta Por ese eso nivel. le digo, pues, alcalde, si de repente uno puede dejar incluso ese trámite para hacerlo después y hacemos la escritura, pero que la Absolutamente, de gente acuerdo. esté instalada y los Así detalles es. también se verán sobre la marcha. Pero la Así verdad es que es. aquí parte por la desesperación de las familias que no tienen dónde vivir y ven que más encima entran a estos departamentos que están listos y le empiezan a desmantelar. Personas que ya hablamos de delincuentes en principio, pero después para que 13 torres de departamentos, o sea, más de 200 departamentos sean tomados en, no sé, en 2 o 3 días,
es porque estamos haciendo las cosas súper Algo mal. estamos Porque, haciendo muy mire, mal. el tema, alcalde, es que cuando nosotros decimos, no, es que es un tema burocrático, y suena así como tan burocrático, pero aquí hay alguien que tiene o alguna institución que tiene la responsabilidad. ¿Dónde se entrampa el trámite burocrático, alcalde? ¿Quién no está agilizando ese tema? Mire, es que es toda una trama esto, ¿no? Por eso hay que explicarlo, parte de cuando se inicia toda la tramitación innecesaria a nuestro juicio. Hay cosas que son de perogrullo, la ficha de protección, ya, el partido del proyecto, ¿no es cierto? El del terreno, cuando está. Entonces, la asignación de recursos ya empieza el problema. Entonces ahí las personas esperan 1 o 2 años, postulan 2 o 3 años y no les sale esto. 2 o 3 años esperando. Cuando les sale, empieza, ¿no es cierto?, cómo se licita, quién se hace cargo, la EGI, las constructoras, ¿no es cierto? Y entonces, es una maraña, como dice usted. Es una faramaña, pero brutal de la burocracia. Brutal. Oiga, pero alcalde... La última etapa de la entrega ya, esa dura 2 o 3 meses, es la más corta al final. Claro. ¿Pero cómo lo solucionamos hoy día, alcalde? Mire, aquí hay una llamada de atención. En todas estas conversaciones que hemos tenido bastante, incluso el señor ministro estuvo acá haciendo alguna compra de una edificio también que y ahí se vio de que se puede hacer más rápido. Alcalde. Ahí se vio que se podía hacer más rápido. Alcalde, estamos viviendo una realidad país que es distinta a la que hace 6 años atrás o 10 años atrás, qué sé yo. Así es, sí. Estamos viviendo una realidad país donde acá hay grupos que se toman con la fuerza, terreno, vivienda, departamento. Bueno, estamos hablando de 13 torres. O sea, estamos en una realidad país que nos obliga a evolucionar de alguna manera o tomar medidas mientras arreglamos lo que usted nos está describiendo, que es la atrocidad burocrática para que la gente tenga su casa. Estamos hablando de viviendas sociales, o sea que no estamos hablando de complejos que valen 3.000 UF, 6.000 UF o 10.000 UF el departamento. No. Bueno, entonces, espérese, alcalde, la pregunta es, usted como municipio, o la misma gente del Servio regional, ¿no advirtieron que esta cuestión podía llegar a pasar? Porque me imagino que este no es la única toma o el único terreno tomado que hay en el Biobío o en San Pedro de la Paz. O sea, esa es una realidad que existe. Hay un riesgo permanente. Tenemos por lo menos 4 intentos de tomarse proyectos inmobiliarios en 1 año y medio, 4 por lo menos intentos. 4. Y naturalmente ahí se actuó con las policías también y se apuró todo lo que... Pero eso da la impresión que nos sirve de ejemplo. Yo creo que tenemos que, desde el Estado mismo, ¿no es cierto?, todos los actores, todos los involucrados, agilizar estos trámites. Y se puede, no hay ninguna duda que se puede. Entonces, pero tiene que haber la voluntad. Decir, mire, estos proyectos pueden ser más rápidos. Está el recurso, está el terreno. Bueno, ¿por qué no apuramos? ¿No? ¿Sabe lo que pasa, alcalde? Usted tiene toda la razón. Pero lo que pasa es que acá la gente que está postulando un servicio de vivienda a través del Servio y que efectivamente ve que se está levantando su condominio donde va a poder hacer su vida con su casa propia, está más muerta de susto, no porque se le llueve a la casa como era en la década de los 90, sino que los grupos organizados se tomen esos condominios. Están pero muertos más de susto por eso que porque se le llueva. No sé si me explico, porque la calidad de las viviendas que se hacen ha mejorado sustancialmente en los últimos 20 años, no hay duda. Pero evidentemente el susto está puesto en otro lado. O sea, usted dice que hubo 4 intentos de toma. ¿Tiene usted noción de que haya grupos organizados operando en la zona? Hasta eso se ha elucidado, ¿no es cierto?, que hay grupos organizados, obviamente, que en el tiempo, en el pasado también ocurrió, porque hay gente que se organizó y hasta nombres le pusieron a los grupos estos que tomaban, ¿no es cierto?, las viviendas. Bueno, pero ¿por qué no hoy día, después de la pandemia, ¿no es cierto?, se agudizó este tema? Es sabido, yo he escuchado al señor ministro hablar de estos temas, nos ha estado visitando acá, se compró un bloque para arriendo justo, que ahora se va a entregar ese bloque, también se está cuidando, porque perfectamente se lo podrían tomar. Entonces, y hay otros proyectos inmobiliarios que son sociales, pero también privados, con subsidio también, ¿no es cierto?, con dividendo, pero con subsidio. Claro. O sea, tenemos en San Pedro de la Paz, donde se construye más. Entonces tenemos un tremendo problema aquí, ahora que vamos a tener que tomar muy en cuenta, desde el punto de vista de la seguridad, del gobierno regional, de las autoridades de vivienda, y nosotros, que estamos actuando como tiene que ser, digamos, con la... Alcalde. Pero no vamos a ser suficientemente capaces nosotros de contener todo. No tienen ninguna facultad. Los gobiernos no actuamos en conjunto aquí y además que se vea una señal de cambio
de política, digamos. Sí, alcalde, cuando usted habla además que son grupos que hasta en algún minuto se pusieron nombre, es porque claramente son los mismos que intentan realizar estas tomas en cuatro lugares ahí en solo San Pedro de la Paz. Pero si además llegan en masa, en turba, supera cualquier cosa, o sea, cualquier tipo de seguridad. Claro. Imagínense que es re fácil ahí romper el perímetro y entrar a estos departamentos. Porque uno imagina que además si hoy día se realiza este operativo tan importante para desalojar 13 torres, más de 200 departamentos, ¿qué resguardo van a tener hoy día después que termine el procedimiento? Sí, claro, o sea, el resguardo vamos a volver a la normalidad, muy pocos policías a cargo, la seguridad propia de los mismos departamentos no es suficiente, o sea, tenemos que entonces actuar en consecuencia como Estado, y por eso yo soy mano al Estado, no se puede dejar en abandono, ¿cierto?, a los que están construyendo, los que están haciendo estos proyectos, los beneficiarios, no se pueden dejar solos, las cosas cambiaron, y entonces por lo tanto hoy día tiene que tomarse otra medida, y que el Estado tiene que entonces resguardar esto. Para eso está el Estado, pues. Yo creo que aquí el Estado tiene su rol. Que hay un Estado bien ausente. Ahora, alcalde, claro, cuando hablamos de grupos organizados, ¿cómo operan? Bueno, absolutamente en el silencio, pues, ¿no? Nadie sabe cómo se están organizando, ¿no es cierto? Solamente operan nomás y aparecen, ¿no es cierto? Y se toman presos. Se aprovechan de la ocasión. Exacto, en la noche, sobre todo se hace esto, y entonces ya se instalan. Entonces, claro, obviamente, no, pero alcalde, en flagrancia tendríamos que tener, ¿no es cierto?, inmediatamente las policías, un grupo especializado esto para poder sacarlos es que no es solo, yo creo que si ponemos el foco en cómo sacarlo, estamos perdiendo la pelea porque claro, se siguen tomando. La lógica tiene que ser cómo evitamos que se sigan tomando terrenos o obras que son del Estado para las personas. Porque lo digo también. ¿Se acuerdan ustedes hace poco que estuvimos nosotros discutiendo cuando el ministro Elizalde le dijo bruto al senador Kast? Bueno, esa pelea, esa tontera, estaban justamente discutiendo sobre modificar la ley de usurpaciones, lo que le da la capacidad a las policías, no después de... Porque la ley que tenemos hasta ahora es hasta 12 horas. Exactamente, se extiende la flagrancia mientras dure la toma y genera una serie de cuestiones adicionales, más penas y mayor capacidad de investigación. Generar un desincentivo. Exactamente, y esa ley, si bien se despachó desde el Senado, sigue ahí su curso y no entiendo que tenga mucha urgencia que digamos. Pero lo digo porque justamente esa ley también va a ser posterior probablemente a una toma. ¿Qué estamos haciendo antes? Porque el proceso burocrático no lo vamos a resolver de aquí a un mes. ¿Sabes lo que pasa? Es que hoy día, como están operando los grupos criminales, yo tengo la siguiente sensación de lo que puede pasar. Un grupo criminal que, como dice el alcalde, ya tienen nombre y se han tratado de tomar 4 proyectos allá en San Pedro de la Paz. Resulta que los compadres se toman esto, meten gente para que los tome gratis y después empiezan a cobrar arriendo. Son verdaderas mafias. Mafias. Entonces aquí estamos hablando de que no es simplemente gente desesperada que busca un lugar donde vivir porque está viviendo allegado. O sea, no estamos hablando a lo mejor de gente con un drama social, sino que más bien el aprovechamiento de unos pocos sobre el drama social. Y tú sabes que las insolvencias o problemas que tienen las empresas que construyen son públicas. Tú puedes acceder a esa información. De qué empresa está haciendo qué proyecto, cómo está el avance del proyecto. Entonces, alcalde, esto sí o sí, pero por favor su opinión, son grupos organizados a ese nivel. O sea, tienen, comillas, información privilegiada muchas veces para saber qué terreno o qué constructora o qué obra está en problema. Y lo que la hace vulnerable, al parecer. Así es, exactamente, pero nosotros tenemos, mire, los mecanismos que tiene, obviamente, nosotros tenemos una eje robusta, aquí en la región actúan muchas ejes que funcionan bien, las constructoras también funcionan, los sistemas de organización de la gente también funciona bien, son personas que hacen bien la vega, llevan bien los proyectos. Mire, estos proyectos antiguos demoraron mucho, pero ahora los proyectos más modernos son más rápidos. Estos proyectos, por ejemplo, de la vivienda industrializada van a andar súper rápido. O sea, es más rápido hoy día. Estos proyectos antiguos que quedaron, ¿no es cierto?, vienen con toda una burocracia y un arrastre de acá. Pero lo que se hace ahora es más ejecutivo, los proyectos son más acotados, no hay una exigencia tan grande. O sea, el Ministerio se ha ido adecuando, pero también necesita esta agilidad de procedimiento. Ahí es donde está el problema, que tenemos que desburocratizar esto y por otro lado, ¿no es cierto?, agilizar
lo que estamos haciendo, y naturalmente las instituciones, cómo funcionan, yo diría que funciona, que en la región del Biobío, por lo menos yo veo que funciona bien. La Ceremi, el Serviu, funcionan bien, digamos, de acuerdo a los requerimientos. Son gente que sabe, que está a cargo de estos temas, saben, son gente con mucha experiencia, pero nos entrabamos de repente en la burocracia. Claro, y de repente dependemos mucho de Santiago, quiero decirlo también. Entonces hay muchas cosas que se podrían resolver más rápido aquí. Sí, pero alcalde, y cuando no se resuelve rápido pasan cosas como la que estamos viendo ahora. Alcalde, ¿me puede esperar solo unos minutos, que quiero volver con Pablo Becerra, que tiene más información del momento en este operativo que todavía está en desarrollo? Pablo. Sí, en pleno desarrollo. De hecho, pedimos permiso recién para poder acercarnos un poco más y nos dijeron que nos mantuviéramos a distancia. De hecho, está maquinaria pesada en este momento y ahí se alcanza a ver desmantelando estas barricadas que impedían el acceso a este conjunto habitacional. Oye, como cifra, fueron más de 250 carabineros de 3 regiones que participaron o que están participando de este operativo que, como tú decías bien, sigue en desarrollo. Estamos esperando también que se formalice la cantidad, por ejemplo, de personas detenidas, saber si es que hubo algún lesionado, que era una preocupación también muy grande que teníamos, y saber además de parte de la autoridad, sobre todo del Serviu y de la delegación presidencial del Biobío, cuál va a ser el futuro acá. ¿Pablo? Si es que esto se va a mantener con resguardo, Claro. cómo se va a evitar una nueva toma, porque hay gente que ha llegado, de hecho, preguntando por los departamentos y que son de los afectados, ya Claro. de la gente que estaba esperando una respuesta respecto a cómo se iba a desarrollar esta toma. Y también lo que estamos esperando es un balance respecto a los daños que se han registrado con todos estos robos, saqueos, daños, rayados, rotura de ventanas, sacaron ventanas de hecho, Califón y todo lo demás que ha ocurrido acá en esta toma. Una mega toma, más de ¿Pablo? 1000 personas, más de 208 departamentos en 13 torres que fueron tomados y que permanecieron así casi por una semana. No, impresionante. Quería compartir contigo información que nos llegó acá al equipo y le agradecemos. Todos quienes nos ven y nos entregan información oportuna, muchas gracias por ello. Es de una vecina del sector que tiene un familiar que justamente está postulando, que ya está en etapa de recibir una de estas viviendas que se tomaron y bueno, va a tener que seguir esperando al parecer. Pero ella comparte una tesis que puede ser interesante que la pongamos sobre la mesa también. Dice, esos departamentos se los tomó primero los de la constructora, acusa esta vecina, porque se dieron a quiebra y luego ellos mismos dan el pase para que entre más gente a tomarse los departamentos. O sea, lo que acusa esta vecina, que insisto, Es tiene un muy grave. familiar y que nos escribió, que tiene un familiar que iba a recibir uno de estos departamentos, es que la información que ella maneje, lo que vio, es que básicamente ocurre eso para justamente generar más problemas de diseño y de dilatar, digamos, comillas, el procedimiento, pensando en el bien, comillas, de la constructora. Claro, es una acusación de la vecina, pero el punto es que no es menor, es si, al margen de si es la constructora la que llama o no, que si hay un procedimiento de que algunos entran y después esto se empieza a crecer, y empieza a crecer. Información que nos agrega una vecina cercana al sector. Y Pablo. sabes que tienes toda la razón, es un tema que hay que investigar porque lo escuchamos también en la mañana. La gente de la toma, antes que se registrara la agresión al equipo de nuestros colegas de TVN en la barricada, nos gritaba, nos decía, oye, investiguen el tema de que había gente que era de la empresa, que fueron los primeros que empezaron a sacar cosas de acá. Ya, es un tema que hay que investigar. A ver. ¿Ah? Ya, nosotros nos hemos tratado de contactar Pablo. varias veces con la empresa a cargo de las obras. Pablo, tenemos al alcalde. Y no nos han respondido No, claro que los no. llamados. O sea, Sí. no hemos podido comunicarnos con ellos. Quiero- Entonces, ahí hay que ver cómo se tiene que desarrollar esa responden? Claro que investigación. Porque no es la primera vez que se escucha esa situación. Pablo, responsabilidades aprovechando que caben ahí? estamos con Obviamente el es difícil alcalde que sean de San Pedro de la empresa, Paz. pero sí personas que Sí, que está, hayan hecho estas acciones y quizás. está escuchando esto. Alcalde, ¿usted tiene antecedentes de lo que recién comentaba Francesco y Pablo en relación a que las mismas personas que tienen algún tipo de vínculo, relación con la constructora, fueron quien les dio la posibilidad de ingresar, por ejemplo? No, lo que el antecedente que tenemos nosotros es que fueron tomados esas personas y sacadas de ahí, digamos, con ¿Nunca arma escuchó blanca. esa versión? No, eso no. Yo sé que habían problemas con los trabajadores, con la empresa, de pago de sueldo, pero eso lo hacían los últimos meses, una situación interna de ellos, digamos, con la empresa y trabajadores, guardias, que sea. Pero esto de que hubiesen iniciado la toma, no, todo lo contrario, ellos fueron tomados y sacados de ahí violentamente, ¿no?
y rápidamente por la gente que llegó. O sea, yo no tuve ni ningún momento resistente, por resistencia ni nada, todo lo contrario, tuve que salir. No, los otros antecedentes que me pone ahí el señor periodista, es probable que haya ocurrido, ¿no es cierto?, días anteriores, alguna situación contractual, ¿no es cierto?, de atraso de sueldo, ¿no es cierto? Sí, claro, pero, que porque no se les pagaba, claro, ellos habrían iniciado esto, o quizás también el desmantelamiento de el proveedor de Calefón o el que instaló los Calefón, que no le pagaron nunca su trabajo y que finalmente claro, por quedarse una los cosa así, claro. Yo creo que por ahí hay algo de eso, pero esto que ocurre con esta toma no hay que relacionarla con eso, porque esto tiene otra connotación que tiene, y ni siquiera ha sido como repetido en otras partes esto que ocurre aquí. No teníamos antecedentes de una toma así de esta manera, ¿no? Tan violenta, con unas características muy numerosas. Claro, porque normalmente me había ocurrido que los que estaban aburridos de esperar su casa, ya quieren que nos entregue la vivienda, iban para allá, ¿no es cierto?, presionaban, revisaban sus departamentos. Es una presión que había, ¿no es cierto?, y nosotros nos metíamos inmediatamente a presionar a Servio, o donde estuviera trancado esto, ¿no es cierto?, obras, si teníamos alguna situación que no había sido presentada por la empresa en obras acá en la municipalidad, rápidamente que se presentara, que salga rápido, ¿no?, para poder avanzar, ayudar. ¿Alcalde? Sí. Es que sabe que la tesis de quienes trabajan o quienes hayan sido cercanos a la constructora, proveedores, etcétera, se ajusta a la realidad de que en un principio, porque la denuncia primera es que habían grupos de personas, serán o no de trabajadores, bueno, habrá que investigarlo, pero grupos de personas que estaban justamente llevándose cosas de la obra. Y allí es cuando se genera la opción para algunos, al parecer, de entrar derechamente y tomarse los departamentos. Que en un principio esto simplemente era una cuestión de sacar elementos como la grifería, etcétera, y después termina esto en toma. Aquí la acusación que hace la vecina es que derechamente se les permitió. Ok, habría que investigarlo. Pero al menos en la cronología de los hechos pareciera ser lo que corresponde. Sí, alcalde, denme un segundo, que vamos a escuchar a algunos vecinos. Ya, muy bien. Pablo, ¿con quién estás? Fue en la noche, fueron mis compañeros, tengo Ella es de los guardias, representante de los guardias. grabaciones de mis guardias pidiendo auxilio para... era una turba de 25 personas que estaban entrando por el Galvarino, con palos, estoques, lo que fuera, y dañaron vehículos de mis compañeros que estaban adentro. Y yo lo único a ustedes de pedirles que salieran, nomás que abandonaran la instalación, porque primero es la vida de ellos. Entonces, eso es lo que hicieron. Ahora escuché también que habían dicho que... ingresaron armados, ingresaron armados, o sea, lo que hace un delincuente mismo, porque ellos venían a desmontar completamente los departamentos, sacar puertas, ventanas, calefón, cañería, lo que encontraron hace tiempo. No era un tema de tomarse los departamentos de por sí. Ellos venían a saquear acá. Exactamente, lo mismo que dice usted, a saquear, no a tomárselos debidamente los departamentos. ¿Y entonces cómo surge la toma de los departamentos? Fue las mismas personas que estaban acá, por ejemplo, los que llegaron a esta turba que dice usted que llegó a saquear, ¿son los mismos que después se quedaron a habitar los departamentos? Por lo que tengo noción ellos, algunos sí y otros salieron con lo que robaron. Pero ahí aprovechó la otra gente a tomarse los departamentos que estaban postulados por un tiempo. Pero no habían guardia. Exactamente, no habían guardia porque primero vuelvo a reiterar, en nuestra vida estamos contratados para proteger instalaciones y todo lo demás, pero no estamos contratados para exponer nuestra vida. ¿Ustedes por qué no les pagaron? ¿Cuál fue la respuesta que le da la empresa? Bueno, la respuesta del encargado de Rucantec, don Mario Millán. Rucantec, para que ustedes entiendan, es la empresa constructora de estos departamentos. Exactamente, y ser la empresa mandante, ¿ya? Esta empresa Rucantec no les ha pagado los sueldos y lo que le impone a nuestros jefes. Arriba en ese tiempo eran 56 millones, ahora son arriba 60 y tantos millones. ¿Cuántos guardias eran ustedes? Nosotros aquí en esta instalación éramos entre 10 a 11, porque siguen cubriendo por turno según pauta. Ustedes no les pagaban, pero ¿por qué ustedes siguieron acá en este lugar? Por un tema de vocación de servicio y un tema de responsabilidad. ¿Cuánto tiempo no les pagaron a ustedes? De que ustedes los despidieran, ¿no? Y no les pagaran el dinero. No, porque confiamos en nuestra empresa de seguridad que nos iba a tener al tanto de todo y nos iba a proteger de una manera u otra. Claro, eso es lo que nos comentaba esta señora. Ya, bueno, aquí está el testimonio de esta persona que trabaja
para una empresa, por lo que entendimos, ¿cierto? Sí. Una empresa de seguridad subcontratada por la constructora para cuidar la obra. Claro. ¿No es cierto? Y ella dice que entró una turba, Sí. turbazo, digámoslo, armados a saquear. Sí. Y que algunos, después, me imagino que durante el fin de semana o qué sé yo, se habrían ya derechamente tomado los lugares. Pero el fin primero era un turbazo a la obra. Se viene de alguna manera tenemos más certeza sobre el primer episodio, que efectivamente fue de saqueo. Comentábamos recién qué pasaba con los trabajadores de la constructora. Bueno, aquí tenemos una persona que estaba encargada de la seguridad, o sea, tenía seguridad el recinto. Claro que frente a un turbazo. Si ese es el problema con los turbazos. Frente a un turbazo, ¿qué hicieron? Pensaron en sus vidas, dejan el lugar, entra la turba a saquear y después se abre la puerta, comillas, para que otros tomen el sector. Esta es una cuestión que se va completando el puzzle. Y también la deuda que mantenía la empresa constructora con esta empresa de seguridad, que a ellos no la pagaba, y ella ha dicho, nosotros nos seguimos acá, porque en realidad confiamos que nuestra empresa a nosotros no iba a pagar. Claro. Pero es que estaba subcontratada por la constructora. O sea, la constructora sí tenía problemas. Claro. Alcalde, seguimos conversando con el alcalde de San Pedro de la Paz. Este recinto, para ustedes en algún minuto fue un foco de preocupación. ¿No lo vieron venir? Siempre fue, nosotros tenemos... ¿Y por qué no se resguardó? No, es que nosotros no podemos poner guardia. ¿Y por qué no se apuró el trámite o hicieron intentos para apurar el trámite de entrega? También habían algunos documentos, por eso le digo que son documentos menores que la constructora no activó con Servio, con nosotros, ¿no es cierto? Que son menores, por eso digo que aquí hay cosas que se pueden hacer antes de esta tramitación que burocrática final, que demora 2 o 3 meses. Eso se puede. Sí, lo que pasa es que el trámite burocrático es difícil de agilizar, pero quizás pedir más resguardo, ahí podríamos haber evitado que esto ocurriera. Sí, Carabineros, nosotros tenemos un tema ahí también de Carabineros se esfuerza, se redobla, hace todo lo que puede, porque además nos sacaron una cantidad de Carabineros para otra región de acá y nosotros hemos pedido que nos repongan esos Carabineros. Tenemos organismos de seguridad nuestra que no tienen la misma connotación, obviamente, pero trabajamos todos estos temas. Pero nuestra comuna es gigante y todo lo que se construye acá es gigante. No, claramente las necesidades son enormes, pero... No, es que en esta comuna es la que se construye más que en la octava región. Aquí hay muchos proyectos inmobiliarios, por eso estamos preocupados, porque hay muchos proyectos inmobiliarios. ¿Que están en similares condiciones? Muchos están terminados, hay por lo menos 3 o 4 terminados ya, y tenemos otros en construcción. O sea, este es un territorio entre nosotros, San Pedro y Coronel, donde se va a construir más en la región, y son los proyectos que están a full trabajando, digamos. Entonces tenemos un problema ahí que vamos a tener que ver con el gobierno regional, que estamos muy metidos en el tema, el gobierno regional, la delegación presidencial. Sergio, están muy preocupados en este tema. ¿Alcalde? Yo me consta porque los acontecimientos que han ido sucediendo hacen una preocupación, y no por el punto sino porque lo que viene, hemos estado conversando esos temas. ¿Cómo vamos a prevenir de que siga ocurriendo esto? Claro. Sí. Alcalde. ¿Cómo prevenimos? ¿Cómo nos adelantamos, digamos, esto? ¿No? Sí, y sobre todo porque además usted entrega... Y entre eso hemos acordado entregar los proyectos que están listos. Hemos acordado de que tiene que entregarse a la brevedad todos los proyectos que están listos, todos. No podemos seguir esperando. Pero de ahí que se cumpla no depende de usted, pues, alcalde. Entonces de mí, vamos a tener que tomar resguardo. Obviamente, pero veo la voluntad del Ministerio de Vivienda, veo la voluntad del gobierno, la veo, o sea, en ese sentido. Es que si nos quedamos en las buenas intenciones y poca acción, lo que pasa siempre. Vamos a lamentar esto. Mire, yo quiero contarles que me acaban de comunicar que ya está despejado el lugar. Está despejado el lugar como para que entren, ¿no es cierto?, a poder limpiar ahí. Ya en este momento, afortunadamente, no hay. Nosotros estamos viendo las imágenes, alcalde. ¿Me da un segundo, Pablo Becerra? ¿Qué información tienes tú? ¿Ya se terminó este operativo? Sí. No es que se haya terminado, o sea, Carabineros y el despliegue de más de 200 efectivos continúa acá y nosotros vemos que hay gente que está sacando cosas. Ya colchones, frazadas, ropa y otros elementos. Lo que sí, digamos que ya está copado el sector y ya sacaron a la gente de la toma. Lo que dice el alcalde. Eso es lo que yo diría describiendo esta situación, porque nosotros vemos acá personal COP de Carabineros, incluso el personal SIP también de Carabineros, llegó hasta el GOP en algún momento, pero todavía siguen acá manteniendo el perímetro precisamente, me imagino, para evitar una retoma, que otra vez se genere toda esta situación, porque están sacando las cosas, se están limpiando y están, digamos, tomando el control de este gran conjunto habitacional que tiene entradas por 3 calles por lo menos. Nosotros estamos solo en una de ellas. Entonces es un operativo que sigue todavía en evolución, aunque digamos que ya no se registran enfrentamientos y Carabineros ya ingresó a los edificios.
Incluso el personal que está realizando las labores de limpieza también está adentro. Ya, Pablo, bueno, algunas cosas. El gran desafío, no cabe ninguna duda, que va a ser que esto no se lo vuelvan a tomar, que ha sido exitoso el operativo, se han sacado a las personas, como nos decía Pablo. Dada la situación más controlada en términos de que no hay violencia, sino que la cosa ya está más pacífica, han permitido que la gente saque sus cosas, personal de Carabineros. No es que saquen a las personas nomás. Eso hemos visto. Ya, perfecto. O sea, están pudiendo sacar sus cosas, esto debiera quedar limpio y nos imaginamos que el desafío entonces va a tener que ser que esto no se lo retomen, porque se va a Carabineros. Digamos que esto termina al mediodía, se va a Carabineros, se van los buses, queda todo listo, ¿y ahí qué? ¿Qué pasa? Sí, ahora le quiero preguntar eso al alcalde, Sí, porque pues es un desafío súper grande. ese es el desafío y probablemente allí, alcalde, para retomar con usted, ¿qué se viene ahora? Me imagino que hacer un catastro de los daños, ver en cuánto tiempo, lo más pronto posible, poder reponer todo lo que se robaron, restaurar también algunas cosas que se rompieron, pero ¿quién se hace cargo de eso? Serlo y Ministerio de Vivienda. Eso fue uno de los compromisos que se hicieron al inicio de esto, porque de lo contrario vamos a terminar una situación indeterminada, ¿no es cierto? ¿Quién responde por esto? ¿Pero hay un plazo? Sí, un plazo prudente y va a revisarse todo lo que no le pasó nada para entregarlo a la AREA y lo otro, un plazo prudente que estén listas las ventanas, puertas, ¿no es cierto? Alcalde, ¿qué plazo prudente será para apelar a la paciencia de las personas que han esperado 14 años? Yo creo que la próxima semana ya se inicia este proceso, al tiro. O sea, nosotros vamos a exigir que sea así, que todo lo que esté listo se le entregue, están asignadas las viviendas, están asignadas, y por lo tanto, que hagan posesión, ¿no es cierto?, a las personas que corresponde, mientras se pueden, ¿no es cierto?, reparar las otras viviendas que quedaron dañadas, de rejas, ¿no es cierto?, que son que hay que arreglar, ¿no es cierto?, ser perimetrales, pero que se empiecen a entregar inmediatamente. Por lo menos el compromiso que hizo la CEREMI, la señora Claudia, que está muy preocupada, está monitoreando todo este tema y estuvimos hablando recientemente, ¿no?, y estábamos preocupados porque había más de 100 niños ahí, estuvimos trabajando durante la semana, ese tema de los niños, que era fundamental, que no algún... Hay niños, guaguas. Claro, entonces es un tema fundamental ese, ¿no es cierto? Y no solo que lo vulneremos con la toma, sino que de antes, ¿no es cierto?, que lo usen como escudo, qué sé yo. Hay que tomar varias precauciones porque se sabe que es un tema que hay que prioritario, los niños o niñas al tiro ante cualquier situación, porque ahí radica cualquier acción que vamos a hacer y vulneremos esos derechos fundamentales. Así que, por lo tanto, esa fue la preocupación principal. Y bueno, y en términos generales, todo lo que podía ocurrir, pues se puede dar cuenta entonces que Carabineros se preparó, hizo bien las cosas, como siempre, y naturalmente que fue exitoso. Pero eso no queda aquí. Tenemos que preocuparnos, en el territorio tenemos muchas tomas, y hay muchas tomas de terrenos de serbios, así esto seguramente va a seguir dando noticias, porque tenemos que despejar esos lugares, a catastrar gente que está catastrada ya en comité, ¿no es cierto? Alcalde. Pero hay otras personas, otros lugares que tenemos que despejar. Mire, tenemos que despejar y darle otra utilidad. Sí, sobre todo porque además usted nos entrega un antecedente que es bien importante. No hay que perder de vista que esta no es la única construcción de viviendas sociales que se están realizando en su comuna. Entonces, si vamos a terminar con un problema para desplazarlo a otro lugar, yo me imagino que también las otras construcciones o construcciones que están en la misma situación que esta, ya listas para entregar, podrían vivir el mismo proceso. O sea, personas los que estamos sacando de aquí se pueden ir para allá o aplicar la misma lógica. Muchas gracias, alcalde. ¿Usted va a ir al lugar? Sí, de hecho voy a ir al lugar y estamos monitoreando, como digo, de forma directa, estamos interlocutando con la autoridad regional y con la autoridad de Servio, naturalmente, y Carabineros. Estamos de forma directa trabajando porque amerita esto, ¿no? Y estar al día lo que está sucediendo y evitar cualquier situación desmedida y que pueda perjudicar a alguien, ¿no es cierto? Incluso la gente alrededor, que estaba muy preocupada, y la verdad que todos estos días estuvimos monitoreando ese tema y naturalmente que nos interesa de manera de que esto se canalice. Esto no se trata de después resolver los problemas. ¿Cómo nos adelantamos? Tema que tenemos que abordar, adelantarnos a todo lo que sucede. Esa es la idea. Canalizar la inquietud de la gente, organizarla, los que no están organizados, catastrar, los que están en toma, etcétera. Porque hay gente que se aprovecha y que no tiene nada que ver con la falta de vivienda. Es otro tipo de gente. Por eso tenemos que separar la paja del trigo. O sea, aclarar esos temas. Y estamos en eso, ¿no? Y naturalmente estamos trabajando en equipo con el Ministerio de Vivienda
Gracias, alcalde. Con la eje, con lo que corresponde. Ya, pues, alcalde, esperemos que le vaya bien, pues si al momento de pedir que se agilice la entrega sería lo más conveniente. Ahora, más que pensar en el resguardo, qué sé yo, si hay personas que están esperando tantos años, están desesperados por tener un lugar para vivir y se sigue extendiendo este trámite, yo creo que la paciencia también se agota. Muchas gracias, alcalde, por conversar con nosotros, que le vaya muy bien. Yo le agradezco infinitamente al programa, a usted, por ser tan directo, hacer las cosas, y eso da, ¿no es cierto?, antecedentes suficientes a la persona con la veracidad que se planteó todo este tema, y yo le agradezco infinitamente la cobertura que ustedes hicieron. Así que... Gracias, alcalde. Que esté muy bien, mucha Gracias. suerte. Oye, contactémonos con Pablo Becerra, que está ahí en terreno y ha estado siguiendo todo esto muy de cerca. Pablo, una pregunta. La cámara ha estado apuntando hacia un grupo de personas que está a la derecha ahora. ¿Esas son personas que han salido de los departamentos o son vecinos curiosos? Además, ¿qué es lo que ha dicho un poquito el entorno, ¿no? Los otros vecinos que están ahí en ese sector respecto de este tema. Pablo. Mira, es difícil que te conteste porque, mira, le voy a pedir a Edison que nos muestre acá. Acá está todo este piquete de carabineros que nos mantiene a nosotros acotados nuestros movimientos, digamos. Por eso hay algunas cosas que no he podido contestar. Por ejemplo, el tema también de que si se leyó, por ejemplo, que se iba a realizar el desalojo. Entonces, la gente que ahí está al fondo, yo me estaba preguntando lo mismo, porque han estado muy pendientes de la situación de los detenidos y hemos visto gente que ha sacado cosas, se mueve para allá. Pero yo creo que ahí hay vecinos del sector, también gente que estaba en la toma, hay una mezcla de gente. Entonces, en algún minuto nos vamos a acercar a ellos para preguntarles y todo, y saber cómo está todo. Pues si dentro de todo que hay personas sobre todo involucradas, entonces hay que consultar cómo fue en definitiva la evolución de este procedimiento, que también era muy esperado por los afectados, porque estaban ahí en ascuas, estaban con incertidumbre total de saber qué iba a pasar con sus futuras viviendas. No, y ahora esperaron, más todavía. como decías tú, Priscila, durante años. Sí. No, sí. Y ahora más todavía, Pablo, sobre todo con la incertidumbre de saber cuándo se van a reparar estos departamentos para poder ser entregados, según dice el alcalde, que es un proceso que podría partir la próxima semana, pero vamos a ver qué tan así es. Sigue reporteando tú, Pablo, muchas gracias por toda la información que nos has entregado durante toda esta mañana, y vamos a ir a otro punto donde está Dayan Salazar, para conocer desde otro punto de vista y otra información que también puedes manejar tú, Dayan. Buenos días. Hola, Dayan. Hola, ¿cómo están? Sí, buenos días. Bueno, estamos acá cerca, la verdad, de los colegas, porque obviamente hay una barrera también de carabineros para resguardar, ¿verdad?, que no ocurra ningún incidente, más como que lo que ocurrió también con el colega, que obviamente rompieron ahí el vehículo y recibió algunos golpes. Para resguardar lo que es la seguridad y la integridad de toda la gente, está Carabineros acá en el lugar, y nosotros estamos obviamente dispuestos acá en uno de los costados observando esta situación. Yo hablaba con uno de los carabineros que está a cargo del operativo. Son cerca de 400 a 500 carabineros los que están acá presentes de diferentes regiones de nuestro país para poder realizar este desalojo, chiquillo. Sí. Bueno, acá muchas cosas que hemos sacado limpio, y la situación de lo que decía esta funcionaria de la empresa de seguridad que estaba resguardando todas estas viviendas, todas estas torres, 13, 208. Claro, de primera fuente, ¿cómo partió todo esto? Claro, turba organizada, armada, que se mete a robar todo tipo de cosas. ¿Ah? Además, bueno, tienen nombre, nos dijo el propio alcalde que tenían nombre. Y que se toman terreno o se toman lugares o van a saquear o van a hacer estos verdaderos turbazos. Y que efectivamente es un problema, y ya lo hemos visto. Y uno dice, bueno, es que hay gente que... Y hay grupos que se aprovechan de la vulnerabilidad social de gente que sí necesita casa para hacer estas cosas. Entonces es un problemazo. O sea, los grupos organizados no solamente están atacando ahora terrenos, sino que estamos viendo que pueden atacar incluso torres, viviendas, digamos, para sus intereses, digamos. ¿Dayan? ¿Pasó algo ahí, Dayan? Sí, mira, la verdad es que hay una señora que está acercándose acá donde está lo que es prensa, diciendo que es mentira lo que está ocupando. No sé si escuchan ahí el audio ambiente. No alcanzamos a escuchar. Relátanos tú más o menos. La verdad es que está gritando ella, diciendo que es mentira lo que está pasando, lo que están haciendo. Claro, si ves lo que termina haciendo, la que gente es habitual. también obviamente Ahora, sale Dayan, ahí de alguna manera
Dayan, acercarse un poco a ella. Mira, No. Dayan, mira, es que cada uno tiene su versión, y es claramente aquí sí hay un retraso en la entrega de departamentos de personas que han estado esperando su vivienda hace más de 14 años y la verdad es que claro, sabemos que detrás de esto hay un drama. El tema es que cómo apuramos todo esto. Yo no sé si tú has podido conocer algún tipo de medida que se pueda adoptar después de que termine todo este procedimiento para evitar que estos departamentos se vuelvan a tomar y empiece el proceso de restauración para que por fin se entreguen. Sí, bueno, la verdad es que de lo que hemos escuchado acá es que el procedimiento, esto fue anunciado por parte de las autoridades de que iba a haber este desalojo porque obviamente no son viviendas que corresponden a las personas que están acá en el sector y el operativo obviamente lo que intenta es de manera pacífica tratar de que las personas saquen sus cosas, ¿verdad? Para poder obviamente después, se hablaba de una reparación que no sé cuánto tiempo va a durar para poder obviamente entregarlos de la manera que corresponde a las personas que sí pertenece cada uno de estas viviendas. Sí, yo para agregarle cosas al punto, lo que me comentaba aquí un parlamentario es que efectivamente la ley de usurpaciones no está priorizada en este minuto y es absolutamente necesaria. Claro. O sea, es la única forma de inhibir ciertos grupos y de castigar justamente a los grupos de manera más efectiva y recuperar las viviendas, terrenos, lo que sea, de manera más rápida. Eso por una parte. Pero por otra, esta llamada, y yo sé que el término suena a nada, pero la modernización del Estado, que es una cuestión que se lleva discutiendo en Chile hace 15 años, es absolutamente necesaria porque los flujos hacen que estas viviendas o espacios sean vulnerables. Y hoy por hoy yo creo que en Chile todo espacio de construcción que no esté habitado es vulnerable. Claro. Absolutamente. Así es, por eso. Sí, es un punto de preocupación. No solamente los sitios eriazos, sitios en donde todavía no se comienza a construir, sino ya hemos visto viviendas que están prácticamente listas para ser entregadas, también son vulnerables. Entonces claro, nos vamos a tener que preocupar de todo. Teníamos un fenómeno que, mira, una casa que estaba abandonada, tirada, qué sé yo, claro, llegaba gente y la ocupaba, una especie de ocupa. ¿Cierto? Pero esto ya escapa a los fenómenos de ocupa, porque aquí estamos hablando de grupos organizados que se toman terrenos, los venden, los remodelan, o incluso que se toman casas a la fuerza. Sí. Ya lo hemos visto en el centro de Santiago, en la estación central, lo hemos visto en muchas comunas, y también estamos viendo este fenómeno que es ya el saqueo y toma también de viviendas Servius que están destinadas a personas que han postulado desde el punto de, han hecho la fila legal. ¿No es cierto? Claro. Y que probablemente vamos a tener que también pensar en cambiar el sistema de seguridad de todo tipo de sector, terreno, vivienda, porque aquí había seguridad. Claro. Pero frente a una turba, ¿qué hace? No, armados y todo. No, si no hay quien de abasto. Vamos a